ver, se me autorice en este computador. Creo que ya. Entonces, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Maribel Ortiz Franco, yo soy profesional social de WSP y en la tarde de hoy voy a estar acompañándolos en la presentación de los resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto, como ya muy bien lo presentaba la ingeniera Adriana Turbay, el parque fotovoltaico Guayepo, su línea de evacuación y su bahía de conexión. Entonces, le doy espacio a mis compañeros y a mi coordinador de WSP para que se presente. Buenas tardes, mi nombre es Julián Barrera, soy ingeniero ambiental y estoy apoyando la elaboración del medio físico del estudio de impacto ambiental. Gracias. Creo que no se ha conectado nadie más de WSP, entonces damos inicio a la presentación mientras que mis compañeros se van. Ay, el señor José tiene la mano levantada. Sí, señor José, ¿tiene el espacio para hablar? Yo creo que pues, podemos seguir adelante. Cualquier cosa, pueden siempre escribir los comentarios en el chat y al final vamos a dar un espacio para inquietudes, dudas o preguntas. Sí, señora, entonces iniciamos, ingeniera Diana. Entonces, como le decía, esta presentación pues vamos a hacerla en dos momentos. En este momento, pues con las personas que nos acompañan desde el corregimiento de Cascajal, vamos a hacer otra porque lastimosamente está lloviendo y algunas personas no se pueden conectar por esta situación. Vamos a abordar 13 puntos, pues la primera, la bienvenida que ya nos la dio la ingeniera Diana, la presentación de los profesionales que vamos a acompañarlos en la tarde de hoy en la presentación. Vamos a mirar quiénes somos, es decir, las empresas que están interviniendo en la realización del proyecto, los antecedentes del proyecto, la descripción del proyecto, las fases del mismo y los beneficios que trae para sus unidades territoriales o su área de influencia. De ahí entramos de lleno a las actividades del estudio de impacto ambiental y a presentar los resultados de cada medio, su evaluación ambiental, el plan de manejo, el plan de compensación de cada medio, del medio biótico, el cronograma del proyecto y abrimos el espacio para las inquietudes. Entonces, ingeniera Adriana. Muy bien, muchas gracias, Maribel. ¿Quiénes somos? Somos una sociedad de energías renovables, con mucha trayectoria en la estructuración y promoción de estos proyectos. Esto es Ingenostrum Colombia, como les decía antes, es filial de Ingenostrum España, sociedad de energías renovables presente en 5 países y con una amplia experiencia en este tipo de proyectos. Ingenostrum Colombia creó Guayepo Solar SAS, que es una sociedad vehículo que se encargará de llevar a cargo este proyecto como su única misión. La sociedad es respaldada por Ingenostrum Colombia y es la que está haciendo el desarrollo de Guayepo Solar 400. Guayepo 400 megavatios en este momento es el parque más grande que sepamos que está en tramitación y estructurado y listo para presentar sus resultados de evaluación de impacto ambiental ante la ANDA. Es un proyecto grande, ambicioso y muy importante para el país, para promover este tipo de energía. Estará dando un 3% de energía limpia a nuestra canasta de generación, lo cual es muy importante, lo cual nos ayudará en un futuro
aliviar un poco el fenómeno del niño y de racionamiento de energía que hemos tenido. Más adelante les contaré más sobre el proyecto. Por ahora le doy la palabra a WSP para que se presenten quiénes son ellos. Gracias, ingeniera. Nosotros somos WSP, somos la empresa consultora que está acompañando a Ingenostrum en este ambicioso sueño de obtener la licencia del proyecto Guayepo. Nosotros somos una empresa, somos una firma líder en el proceso de consultoría en el tema de ingeniería a nivel mundial. Nuestras áreas de negocio es el transporte, edificaciones, energía, gestión de proyectos, ambiente, minería, hidrocarburos, agua. Tenemos aproximadamente 132 años de experiencia y tenemos presencia en 40 países de 5 continentes. Entonces, Acá les voy a contar un poco cómo nace Guayepo. Y Guayepo nace gracias a que en una fase de prefactibilidad se dieron 3 variables indispensables. ¿Tú estás escuchando algo? No, digo. Espera. Hola, ok, voy a continuar. En una fase de prefactibilidad se dieron 3 variables fundamentales para el desarrollo de este tipo de proyectos de generación de energía de fuentes renovables no convencionales. Y una es que en el Atlántico contamos con el recurso solar. Es una de las regiones de mayor irradiación en Colombia. El área del municipio de Ponedera no es exenta, es una irradiación muy buena. Lo que está explicando ella. Y encima de eso estamos cerca a la subestación de conexión de Sabana Larga y contamos con los terrenos que son terrenos planos, no inundables y ya previamente intervenidos ambientalmente, lo cual facilita también esta gestión. Vamos adelante. El proyecto cuenta con 3 partes o ítems. La primera es el parque solar fotovoltaico, 400 megavatios. Ahí en esa área es donde vemos donde van a estar los paneles montados. Ellos van a estar captando la energía solar en unas estructuras, en unidades de generación, las cuales van a ir todas cableadas y llevadas hasta la estación elevadora. En este caso la llamamos la estación elevadora de Martillo y va a llevar su energía por toda la línea de evacuación eléctrica en 500 kilovoltios hasta llegar a la estación de Sabana Larga, donde nosotros estaremos haciendo una pequeña adecuación de barras para que se pueda conectar el proyecto y evacuar la energía. Es importante decir que esta energía va a ser evacuada en la estación de Sabana Larga 500, la cual inyecta esa energía directamente al sistema interconectado nacional, de transmisión nacional. El parque, como les decía otra vez, es una potencia nominal de 400, pero para nosotros llegar a evacuar 400 megavatios tenemos que instalar alrededor de 30% más. Entonces nos vemos un poquito más de 30, nos vemos que la potencia instalada va a ser de 534 megavatios. Estos van a ser módulos montados en unas estructuras que van hincadas en la tierra, y cada una de estas estructuras o en seguidor solar, en seguidor porque va moviéndose de este a oeste siguiendo el sol, va a estar soportando los paneles. Vamos a tener alrededor de 15.000 de estas unidades y 1.300.000 paneles, un poquito más, un poquito más. El área efectiva del emplazamiento de infraestructura es de 1.336 hectáreas. Esto
incluye también el área que vamos a estar afectando en el trazado de la línea y al llegar a la subestación de Sabana Larga. Adelante, por favor. El trazado de la línea, o las características de esta línea de evacuación. Salimos, como les decía, en el punto donde se recolecta toda la energía del parque y se eleva a 500 kilovoltios de la subestación Martillo, y de ahí nos vamos hasta la estación de Sabana Larga. Esto es un trazado de 9,72 kilómetros. Vamos a estar montando 29 torres, 2 pórticos, el de la estación elevadora de Martillo y la estación, la ampliación de la bahía de conexión en Sabana Larga, que acá ven sus barras y el área que va a ocupar. Tenemos que llegar a adecuarla para poder que se conecte con la estación existente. Les quería contar un poquito. Como les decía, el proyecto nace porque se dieron las condiciones iniciales que teníamos: irradiación, los terrenos idóneos y conexión. A partir de ahí hemos empezado a hacer una gran cantidad de estudios. Llevamos trabajando en estos estudios alrededor, ya van a ser casi 2 años, donde hemos hecho topografía, arqueología, estudios de hidrología y de inundabilidad, estudios del suelo y ahora el estudio de impacto ambiental, que le estamos por presentar a ustedes los resultados y que pensamos presentarle en muy poco tiempo a la autoridad ambiental. Esto ha sido la fase, digamos, de prefactibilidad y factibilidad. Para que sea factible, el proyecto tiene que obtener su licencia, y ahí es donde está en manos de la ANLA de darnos esta factibilidad. Una vez la obtengamos, entramos en la fase de gestión y preparación para la fase constructiva. Entonces, va a haber un periodo donde nos vamos a estar haciendo todo lo que se necesite para empezar la fase constructiva. Eso incluye la parte de la capacitación, la contratación de quién va a hacer la construcción, todas las licitaciones para la obra y demás. Una vez empecemos con la fase constructiva, esta va a durar entre 12 y 18 meses. Vamos a estar ahorita adelante, vemos en los beneficios del proyecto, necesitando mucha mano de obra, capacitada y no capacitada, y esperamos que un gran porcentaje de esa mano de obra venga de las localidades, de la comunidad, de las unidades territoriales que hacen parte de este proyecto. Después de construir el parque, pues lo energizamos, hacemos la puesta en marcha, empieza a ser operativo y luego pasamos a la fase de operación o mantenimiento. Los beneficios, bueno, les quería contar también que se estima que la vida del parque sea de 30 años, la durada de la vida útil de este. ¿Qué beneficios vemos del proyecto? Vemos el mayor beneficio, acá no están en orden de grandeza, pero yo creo que el mayor beneficio, aparte de los proyectos y programas de valor compartido, y aparte de que se van a estar contratando gran cantidad de mano de obra calificada y no calificada, y que vamos a estar haciendo capacitación para esta, yo sí creo que el mayor beneficio sea el recaudo por el impuesto del ICA que le queda al municipio de Ponedera. Y este es un porcentaje equivalente al 1% de toda la energía comercializada del parque. He visto que es un parque bastante grande. Esperemos que sean ingresos importantes y que
y que eso se van a ver reflejados en inversión directamente de la municipalidad para sus comunidades. Volvemos, se estima que vamos a tener entre 300 vacantes de mano de obra. Les voy a pedir el favor de, a ver, ok. Gracias, Inge. Sí, estaba silenciando, qué pena. Otra vez, la mano de obra y la capacitación de esta va a venir en una fase cuando ya se tenga al contratista o la compañía o las compañías que van a estar encargadas en hacer la construcción del parque. Pero antes, nosotros como desarrolladores del proyecto nos estamos asegurando que estamos llevando a cabo los convenios y los tratos y los acuerdos que tenemos que tener tanto con la municipalidad como con el SENA para que estos espacios se den y en el momento de la contratación todo fluya mejor. Acá en la parte de mano de obra hago un llamado muy especial a todas las mujeres de la comunidad para que se unan. Este no es un trabajo pesado de fuerza, es un trabajo mecánico, eléctrico-mecánico, para el cual todos van a recibir la misma capacitación y todos tienen las mismas habilidades, todos tenemos las mismas habilidades para ejercitarlo. Entonces, en el momento de la capacitación, que vamos a estar anunciándola, invito mucho a la mano de obra también, tanto de ambos géneros. Queremos hombres y mujeres, que este es uno de esos sectores donde podemos mostrar que nuestra igualdad de género. También, como toda inversión y proyecto de gran envergadura, trae con sí su responsabilidad de sostenibilidad social y ambiental. En ambiental la estamos gestionando mediante el estudio de impacto ambiental y mediante el plan de compensación que estaremos presentando ante la CRA esta semana. Pero los proyectos de responsabilidad social, estamos pensando en llevar a cabo proyectos de valor compartido. ¿Y qué son esos proyectos de valor compartido? En lo que veamos que le damos a las comunidades un proyecto que tenga un impacto positivo a lo largo del tiempo, que abarque la mayor cantidad de personas posibles y que logre sostenerse después por sí solo. En esto tenemos, en este tipo de proyectos tenemos, digamos, el pastoreo de carneros. Crear una cooperativa de carneros nos parece que sería algo que ayuda a reemplazar la mano de obra actualmente en la área del parque, al mismo tiempo que crea un mercado para esto. Tenemos otros proyectos como la acuaponía en La Retirada, o las mujeres costureras en Cascajal, otros que son más como proyectos ya en tipo de donación, que sería una instalación de paneles solares en los colegios de Martillo y en el técnico comercial de Ponedera, o hacer un parque ecológico en Cascajal. Como les digo, estos son proyectos, en este momento están aún bajo evaluación. Queremos concertarlos también con la municipalidad. Estas ideas nacieron a raíz de las diversas socializaciones que hemos tenido ya en el pasado con todas las 5 unidades territoriales que hacen parte de nuestro proyecto, y de ahí salieron estas ideas que hemos venido incorporando y analizando
y viendo a ver cuál de estas se coge más fuerza. Adelante, por favor. Ahora los dejo en manos de WSP, que nos va a presentar los resultados del estudio de impacto ambiental. Muchas gracias. Ingeniera Adriana, muchas gracias. Pues sí, ya como lo explicaba la ingeniera Adriana, aquí vamos a empezar a ver el documento que se va a presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Cada recuadro que ustedes ven acá hace parte de un capítulo que es el documento de ley que se presenta a la autoridad. Para tener la primera claridad, es que este documento, este estudio de impacto ambiental, se hizo de conformidad con los términos de referencia 15. Estos términos de referencia 15 son los concernientes a proyectos de parques fotovoltaicos, y los términos de referencia 17, que son para proyectos de líneas de transmisión. Entonces, como le explicaba la ingeniera Adriana al comienzo, ella nos explicaba muy bien cada componente que tiene este proyecto. El primero, pues el parque fotovoltaico; el segundo, su línea de transmisión; y tercero, su bahía, que va a donde van a entregar la energía. Entonces, eso corresponde al primer capítulo, que es la descripción del proyecto. Allí van a encontrar los profesionales de ANLA o las personas que, cuando este documento sea público, la descripción de qué características técnicas y de ingeniería va a tener el proyecto. El área de influencia corresponde a aquellas áreas, tanto físicas como bióticas como sociales, que establecieron los ámbitos de manifestación de los impactos, es decir, hasta dónde se podía presentar impactos por la intervención y la ejecución del proyecto. De allí viene este recuadro, que es muy importante, que parte de esta estrategia es atender esa información que debemos suministrar a las comunidades. Esta es la tercera reunión que tenemos con las comunidades de las 5 unidades territoriales que tenemos. Recordemos que son el barrio Cascajalito y el corregimiento Cascajal. Estos son del municipio de Sabana Larga. Martillo, La Retirada y Santa Rita son del municipio de Ponedera. Esta es nuestra área de influencia y es donde tiene intervención el proyecto. De allí estamos haciendo estas reuniones. Como lo decíamos, vamos a tener otro espacio que ya les vamos a confirmar la hora, pues dada la situación que se presentó ahorita en el corregimiento, que no tienen luz porque tuvieron una fuerte lluvia que hizo que la energía se fuera. Entonces, esta información también se brindó tanto a los municipios, es decir, a las alcaldías de Ponedera y Sabana Larga, como a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. De allí, después, otro de los ejercicios es establecer cuál es el uso de los recursos naturales. Esto para establecer dentro del proyecto qué se va a requerir o qué es lo que se va a utilizar para poder establecer los planes complementarios que se presentan con este IA. De esto, se establece una zonificación ambiental de acuerdo al área de influencia para hacer su caracterización del área de influencia, es decir, coger el medio biótico, el medio abiótico y el medio social y caracterizarlo de conformidad con lo que los piden los términos de referencia. Y esa información fue la que se levantó en campo. La biótica y la biótica se levantaron en 2 épocas, en una época seca y en una época de lluvia, que digamos que es una de las características que también lo pide la autoridad, también para que ustedes tengan presente la información biótica, es decir, lo de flora y fauna, se hace bajo un permiso, un permiso de investigación, que esto lo tiene la empresa, que por eso es que se puede entrar a zona, a tomar muestras, a capturar especies. También aclarar que los animalitos que salen en las fotos no murieron, simplemente fueron capturados para tomar el registro de ellos, para conocer de qué familia son y a qué familia y en qué género pertenecen. Entonces, ellos fueron liberados, no fueron sacrificados para el estudio, pero sí se tiene un permiso de investigación para poder realizar esta labor. De ahí entramos a la evaluación ambiental, es decir, de ese establecimiento de esos recursos, más los ámbitos de manifestación, más las áreas de influencia, empezamos a evaluar los impactos que puede generar este proyecto. Esa evaluación de impacto se va tanto de la información que nos suministraron las comunidades en el taller de impactos, más la evaluación que hace cada profesional de cada componente de acuerdo a cada actividad que se desarrolla en el proyecto.
desde su momento preoperativo hasta la parte cuando ya está operando y se propone un desmantelamiento o un abandono del proyecto. De ahí se establece una zonificación de manejo ambiental. Esa zonificación de manejo ambiental es un mapa que ustedes ven como el mapa que les mostrábamos al inicio del área del proyecto, que va a tener colores amarillo, rojo y verde. ¿Esto para qué? Para establecer cuáles son las acciones y hasta dónde se pueden hacer intervenciones en estas áreas. Pero como bien lo explicaba la ingeniera Adriana, lo veíamos al comienzo en el mapa de luminosidad del país, esa área es totalmente intervenida, son pastos, sí, son grandes praderas que ya han sido intervenidas, que ya su estructura ha sido modificada, entonces digamos no se tiene unas áreas muy limitadas para hacer intervención, al contrario, este proceso o el proyecto como tal hace un proceso de reconversión de uso del suelo que beneficia en gran medida al territorio. De ahí se establecen los planes y manejos de seguimiento, que esto es lo que se hace para prevenir los impactos, para que no se generen. Tenemos un plan de contingencias, desarrollado y establecido de conformidad con la política nacional y articulado con cada municipio. Un plan de desmantelamiento y abandono, esto es cuando ya, como nos lo explicaba la ingeniera Adriana, el proyecto tiene una vida útil de aproximadamente 25 años y cuando se cumpla ese tiempo y ya se vea que ya el gobierno nacional ya no requiera de este proyecto, pues se adelanta el plan de desmantelamiento y abandono. Este es uno de los documentos complementarios del estudio de impacto ambiental. En cuanto al plan de inversión del 1%, ahí se hace una aclaración para que ustedes lo tengan presente, y es que este proyecto no tiene aprovechamiento del recurso hídrico, es decir, no va a ser captación en los cuerpos de agua, en los ríos que están cercanos, entonces por esta razón no se hace plan de inversión. El plan de compensación, este plan de compensación se hace en conformidad a la normativa nacional y regional, esto se hace de conformidad o en las áreas que establece la corporación y que son zonas de interés y que benefician a la comunidad, no solamente de un corregimiento, sino de diferentes comunidades. Entonces, ese es el plan de compensación. Entonces, ahora continuamos aquí. Lo que en esta imagen ustedes pueden ver es cada medio, que es el que hace parte del estudio de impacto ambiental. Entonces, el medio físico son aquellos elementos que se consideran no tienen vida, pero interactúan con los que sí tienen, es decir, con los del medio biótico. Y estos se caracterizaron los siguientes elementos. Entonces, aire y ruido, que estos son con monitoreos, y ahorita el ingeniero Julián nos va a explicar qué se hizo en cada uno de estos componentes. El componente agua es en los ríos, arroyos, jagüeyes que se encuentran allí, el tema del suelo, los usos que tienen actual, los usos potenciales, el tema del clima con información del IDEAN. Tenemos la parte biótica, que esto corresponde a la caracterización de flora y fauna. En la parte de flora se hace un componente especial, dos componentes especiales, uno que tiene que ver con el de epífitas, que son aquellos musgos o hongos que ustedes ven a veces en los troncos de los árboles. Esto se conoce como epífitas y esto hace parte de una caracterización, ya que estos tienen un interés y un manejo especial en de estas especies. También está el tema del paisajístico, es decir, el tema de ecología, ecosistémico, cómo se ve actualmente. Eso también está dentro de la caracterización biótica. La parte de fauna, pues esto incluye mamíferos, aves, anfibios, que esto lo vamos a ver más adelante. En la parte social, se hace una caracterización de cinco dimensiones: la población, infraestructura social y de servicios, economía, cultura, organización político y organizativo. Esta información se hace un levantamiento por cada unidad territorial, es decir, tenemos la caracterización del barrio Cascajalito, del corregimiento Cascajal, de los corregimientos del Martillo, la Retirada de Santa Rita, porque a pesar de ser unidades territoriales que son del Atlántico, sus dinámicas tienden a ser diferentes, por eso es una caracterización diferencial en este sentido. Entonces le doy el espacio al ingeniero Julián para que nos explique cómo fue el ejercicio de caracterización del medio físico. Gracias, Mari. Buenas tardes a todos nuevamente. Y como lo decía mi compañera, pues el medio físico se compone de varias temáticas, que como están viendo ustedes en la pantalla, es aire, ruido,
agua, suelo y clima. Les voy a contar a modo general qué se hizo en cada una de estas temáticas. Entonces empecemos por aire. ¿Qué hicimos en aire? Pues lo primero que hicimos fue consultar información secundaria. Para ello acudimos a la Corporación Regional, a la Regional del Atlántico, a la CRA. Allí revisamos la información secundaria para ver qué fuentes tienen ellos identificados que emiten contaminantes al aire. En esa información encontramos que ellos tienen identificados como fuentes fijas las viviendas que están en la zona. Según ellos, hay algunas viviendas que todavía cocinan con leña, por eso las tienen clasificadas como fuentes fijas, y como fuentes dispersas tienen a las vías, ¿sí? A las carreteables que están dentro del área del proyecto. Luego de revisar esta información secundaria, fue un laboratorio a tomar unas medidas, unas mediciones. Se hizo un monitoreo entre el 29 de diciembre del 2018 al 15 de enero del 2019. Esto fue en temporada seca. Se ubicaron 4 estaciones, 4 puntos de monitoreo, donde se monitorearon 4 parámetros. Uno fue material particulado de 10 micras, otro de material particulado de 2.5 micras, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. ¿Cómo es el funcionamiento o el principio de esta medición? Si ustedes pueden ver en la parte superior izquierda, vemos la fotografía de uno de los técnicos del laboratorio. Ellos ubican el equipo sobre un andamio a una altura de más o menos 1,5 metros, 2 metros del suelo. Este equipo tiene un nombre en inglés, se llama Highball, y básicamente esto es como una aspiradora. Hagan de cuenta que esto es una aspiradora la cual succiona, chupa aire, y ese aire lo transporta al interior hacia un filtro, hacia un papel filtro, donde queda capturado esos contaminantes. Luego, este técnico va y saca ese filtro, lo lleva al laboratorio y allí lo pesan y determinan qué contaminantes encontraron y la cantidad. Básicamente ese es el funcionamiento de este equipo. ¿Qué les puedo decir de los resultados que se encontraron de ese monitoreo? Básicamente todos los parámetros están dentro de los límites permisibles que establece la norma ambiental colombiana. De pronto uno u otro parámetro sobrepasa esta norma, pero digamos en términos generales todos están acorde a la norma. Entonces no hay una contaminación significativa en el área. Otra de las temáticas que se estudiaron fue el clima. En el clima miramos varios parámetros como temperatura, precipitación, humedad, presión y dirección del viento y la velocidad del viento. Les voy a decir algunos de los resultados que encontramos para estos parámetros. En temperatura encontramos que el promedio está entre 26 y 28 grados centígrados. La precipitación está entre 0.8 y 3.8 milímetros. Eso es una precipitación baja, quiere decir que no llueve mucho. La velocidad del viento encontramos que está entre 3 y 3.9 metros sobre segundo, lo cual significa que hacen brisas suaves, no son ráfagas de vientos. Y la dirección predominante de estos vientos es hacia el noroeste. Eso en cuanto a clima. Pasemos al ruido, que es otra de las temáticas que abarca este medio físico. En cuanto a ruido, al igual que el aire, también fue un laboratorio a tomar unas mediciones en diferentes puntos. Se hicieron 2 campañas, una campaña el 12 y 13 de enero del 2019 y otra el 28 y 29 de diciembre del 2019. En esta primera campaña de enero se ubicaron 6 puntos o 6 estaciones y para la segunda campaña se ubicaron 5 puntos. Como resultado encontramos que el ruido es generado sobre todo por aves que circulan en la zona,
algunas estaciones eléctricas y los automóviles que se transportan, se movilizan por estas vías internas, ya sean carros, motocicletas, y encontramos que los ruidos sobrepasan en 2 puntos la norma establecida por la resolución 627 del 2006. Esto no es significativo, es importante aclararlo, que estos 2 puntos no son significativos, casi está sobre los límites permitidos, y estos niveles son intermitentes, no son constantes, ¿sí? Como ustedes, el AVE pasa y no se queda en la misma zona, al igual que los vehículos, entonces por eso no es significativo, ¿sí? En cuanto al tema de agua, también fue un laboratorio, se hicieron 2 campañas, una campaña entre el 20 y 24 de diciembre del 2018 en temporada seca. Para esta primera campaña se identificaron en oficina 21 puntos, pero cuando el laboratorio fue a campo, encontró que de esos 21 puntos solamente 3 tenían agua, el resto estaban secos. De estos 3 puntos que se monitorearon, 2 son lénticos y 1 es lótico. ¿Qué significa esto de léntico y lóticos? Cuando hablamos de sistemas lénticos, nos referimos a cuerpos de agua que no corren, ¿sí? Que no tienen fluidez en su cauce, como son jagüeyes, lagunas, lagos, pocetas. Y los lóticos son cuerpos de agua que fluyen, como los ríos, arroyos y quebradas. Para la segunda campaña, que fue del 18 al 29 de noviembre del 2019, en época de lluvia, habíamos identificado 16 puntos en la oficina, pero cuando fuimos a campo, habían solamente 13 tenían agua. De esos 13, 7 son lénticos y 6 son lóticos. De los resultados, pues se comparó con el decreto 1076 del 2015 y encontramos que están dentro de los límites permisibles establecidos por la norma ambiental. Al igual que el aire, algún parámetro en algún punto muy específico sobrepasa la norma, pero no es significativo. Por último, la última temática que compone este medio físico es el suelo. ¿Qué hicimos en suelo? Identificamos 7 unidades de suelo. 7 unidades de suelo. El uso actual que le está dando la comunidad o la gente que habita en la zona es principalmente ganadería en un 69%, seguido de conservación. Cuando hablamos de conservación nos referimos a bosques en un 28%, y el resto de porcentaje está ubicado en cultivos y alguna que otra industria. El uso potencial que identificamos en esta área son tierras arables, o sea que son aptas para cultivos, tierras para ganadería, como efectivamente lo hacen actualmente, uso forestal y de conservación. Esos son los usos potenciales que vemos en la zona. No encontramos mayor conflicto entre ambos usos, entre el actual y el potencial. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Inge. En cuanto al componente social, este se caracterizó, como les explicaba al comienzo, 5 dimensiones, perdón. En la primera, pues es el aspecto económico. Allí pues identificamos que la principal actividad económica es tanto la agricultura como la parte pecuaria. En la parte de agricultura estaba encaminada al cultivo de la yuca, el frijol, el maíz, esto tanto para autoconsumo como para la venta. En la parte pecuaria tenemos lo concerniente a la ganadería, es decir, esa dedicación de doble propósito, ganadería de leche y ganadería de carne. La parte de infraestructura social y de servicios públicos, esa información fue suministrada por las juntas, a ellos que nos dijeron. En cuanto a infraestructura social, se identificaron que el corregimiento Cascajal cuenta con su institución educativa, San Pedro Claver,
También en Santa Rita tienen su centro educativo que lleva el nombre de su corregimiento. Tenemos en La Retirada el centro educativo que también tiene el nombre de su corregimiento, como el del Martillo. Solamente cuentan con puesto de salud en el corregimiento de Cascajal y Santa Rita. En cuanto a los aspectos culturales, estos están o giran en torno, o su base tradicional es la fe católica. Entonces vemos que las celebraciones están la fiesta de la Virgen del Carmen, de las Mercedes, del Sagrado Corazón, de San Isidro, Santa Rita, San Pedro Claver, la celebración de la Inmaculada Concepción. También, obviamente, el tema del Carnaval de Barranquilla es una de las festividades que más se hacen o que más representan las comunidades de nuestros corregimientos. En la parte de población, esta información sí es la total de la sumatoria de los corregimientos. Se puede identificar, o como ustedes lo pueden ver aquí en la pirámide, que la población que hay más presencia corresponde a la del rango de 26 a 60 años, es decir, la que se conoce como población económicamente activa. También tenemos una población en edad productiva que es de 13 a 25 años, seguida de la población de 0 a 12 años, es decir, la infancia, y una población adulta de 0 a 60, más o menos de un 5%. No quiere decir, y como ustedes pueden ver, pues la característica de la pirámide es que es negativa, ya que en los rangos de crecimiento se dan esa que la población va a envejecer más rápido de la rotación generacional. Lo que quiere decir es que las personas adultas van a seguir produciendo económicamente, pues para mantener una economía, digamos, estable en los corregimientos. En cuanto al medio biótico, le doy el espacio al ingeniero Jason, nuestro coordinador, para que sea él el que la presente. Muchas gracias, Maribel. Buenas noches a todos. De acuerdo, entonces en el componente biótico, primero les cuento que se hizo un inventario, se hicieron unos recorridos de campo por parte de profesionales especialistas, biólogos, especialistas en reptiles, en anfibios, en mamíferos, en aves y en ecosistemas acuáticos, específicamente pues, los microorganismos que se encuentran en estos sistemas. Para la parte de reptiles se registraron 3 órdenes, 15 familias, 18 especies, como lo ven pues en la gráfica. Para anfibios se encontraron 1 orden, 4 familias, 17 especies. Para mamíferos, 6 órdenes, 11 familias, 22 especies. Estas características que les estamos mostrando es como la codificación y cómo se nombra las especies que se encontraron de animales desde el punto de vista de reptiles, anfibios y mamíferos. Para aves se encontraron 18 órdenes, 35 familias, 97 especies. Entonces, como lo más específico que vamos a encontrar acá, dentro de esta taxonomía, eso así se le llama, digamos, al nombre científico de los animales, a la taxonomía, encontramos 97 especies de aves diferentes. Dentro de esas, pues está el chavarrí, especies esmeralda pijura, carpintero castaño, el atrapamoscas panameño y carriquí pechiblanco. Esos son como las aves que encontraron, que registraron los biólogos en campo. Se registraron 29 especies migratorias, 26 latitudinales, transfronterizas y 3 especies locales. Para ecosistemas acuáticos se hicieron pues también monitoreos o recorridos de campo en las zonas donde habían estos ecosistemas lénticos que les hablaba Julián en la anterior diapositiva. Entonces, ¿qué se caracterizó? O sea, ¿qué se buscó, qué se encontró? Se encontraron peces y perifitón, que son organismos microscópicos, macroinvertebrados acuáticos, zooplancton, fitoplancton, macrofitas acuáticas. Estos son solo microorganismos acuáticos lo que se encontraron de este tipo en la zona. Siguiente. Gracias. Entonces, de la misma forma, desde el medio biótico, encontramos qué se hizo para caracterizar el medio biótico desde el punto de vista de flora. Entonces, flora es analizar todas las especies de árboles que existen dentro del área de proyecto. Entonces, lo primero que se hizo fue hacer un mapa de coberturas de la Tierra con base en una imagen de satélite
que pues adquirió el proyecto, donde se muestra la realidad de la zona. Entonces, dónde están los pastos, dónde está la vegetación de matorral, dónde está la vegetación acuática. Entonces, con base en eso, con base en esas imágenes, se hace un mapa, y luego de hacer el mapa, los ingenieros forestales van a campo y hacen unas muestras estadísticas de los árboles que encontraron, encontrando acá que, digamos, la mayor parte del área, como ven ahí en la gráfica, tenemos 1.144 hectáreas de pastos limpios y pastos arbolados. Entonces, la mayoría del área pues, se presenta zonas de pasto. Aquí en la parte de flora se encontraron 61 especies arbóreas, 20 familias, en donde se encontró pues Pachira quinata y Perucaptus acapulensis, que es como una especie de árbol vulnerable. Es una categoría que tiene digamos, en libros estadísticos Colombia, Vulnesia arbórea en peligro, y Andratus coralive es endémica de la zona del Caribe. Entonces ahí muestran cuál es el procedimiento, va el ingeniero forestal, hace el reconocimiento del área, marca el árbol específicamente y toma los datos para posteriormente otros especialistas botánicos analizan esas muestras y dicen cuál es el estado de esas muestras, si son vulnerables, en peligro o si simplemente son árboles de la región. Siguiente. De acuerdo. Se hizo un análisis con mapas que se encuentran en los diferentes institutos a nivel nacional de áreas protegidas. Entonces, se analizó toda la zona con mapas del IDEAM, del Instituto Humboldt, de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en donde se analizaron dónde había ecosistemas estratégicos o áreas prioritarias declaradas. En este caso no hay ninguna, pero sí hicimos un inventario del portafolio de prioridades de conservación que tiene el Atlántico. Entonces, en este caso, pues no encontramos áreas protegidas cercanas al área de proyecto. Bien. Micrófono. Bueno, ya lo concerniente a la evaluación ambiental, esta evaluación ambiental, como les decía, va de la mano con la caracterización que se hizo y los ámbitos de establecimiento del área de influencia. Entonces, esta evaluación se hizo tanto en la parte sin proyecto, es decir, actualmente cómo están los territorios sin la intervención del proyecto y cómo sería con la intervención del proyecto. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, en la parte biótica, los impactos son moderados, hay un carácter severo, por la intervención o algunas actividades que han hecho algunas modificaciones considerables en el territorio. Esta es parte del impacto, de los impactos en proyecto, pues tiene que ver con esos cambios que se han realizado a las áreas, donde se han cambiado los usos y se han hecho grandes extensiones de potreros o sabanas ganaderas, como lo mostraba el ingeniero Jason, pues estas zonas son totalmente de pastos con algo de árboles en sus áreas. Entonces, por eso los impactos en proyectos son moderados en esta parte. Lo que conlleva a que la parte biótica se presenten algunos cambios también en los cuerpos de agua, que en las épocas de lluvia se puedan desbordar algunos arroyos, algunos ríos se puedan salir de su cauce, o en las épocas secas sean más largas, o se esté presentando algunos procesos de desnudativos o de erosión en algunas zonas que de pronto no se veía antes. También esto va de la mano con el tema perceptual, es cómo las personas ven actualmente su territorio, el cual ha cambiado, ¿sí? Porque ya no de pronto no es el mismo cascajal que vieron hace 15 años al que ven ahorita, donde va de la mano con una parte social, porque pues han incrementado las viviendas, han llegado personas, pero también se han ido. Entonces, eso en la parte sin proyecto. Ya con el tema con proyecto, la evaluación arrojó que en la parte social, donde más se ve el tema del impacto, hay un impacto moderado positivo, tiene que ver con la generación de expectativas. ¿Por qué? Porque como lo explicaba la ingeniera Adriana, se van a generar empleos, se va a ver una nueva
va a entrar a estar una área de interés, ¿sí? Por el tema de la llegada de proyectos, lo que implica que va a llegar a los municipios un recurso económico para atender las necesidades de las comunidades. Entonces, por eso vemos que el 22.9% de la parte social tiene que ver con un impacto referente al tema de las expectativas. En la parte biótica, pues también vemos un 22.56 referente a este cambio del uso del suelo que se va a dar, porque ya no vamos a ver una ganadería tradicional pastoreando a lo largo de esta sabana, sino vamos a ver una infraestructura como la del parque o la de las torres, que es una estructura quieta, ¿sí? Que lo que va a hacer es que incluso se genere un proceso de reconversión del uso del suelo, un proceso de restauración ecológica de una manera, digamos que la naturaleza requiere, que es sin intervención del hombre, sino que ella poco a poco va regenerándose, que esto es lo que hacen los parques, ¿cierto? Los parques de una otra manera van de la mano con esos procesos de restauración, ya que hacen que el hombre no tenga intervención en el suelo, no hay una intervención pesada, constante, como la es el pastoreo, si este trasegar del ganado, pues va apretando el suelo y lo va haciendo que se vuelva, que pierda esa elasticidad que debe tener para uno, para retener agua, y dos, para tener nutrientes, que va de la mano con la parte abiótica, ¿sí? El tema de recuperar algunas zonas, de establecer algunas actividades en las carreteras para disminuir algunas situaciones, el tema, como nos lo hablaba el ingeniero Julián, de las partículas que están suspendidas en el aire. Entonces, eso es lo que se está viendo acá, y pues obviamente el tema perceptual, como bien lo saben, van a entrar a ustedes a ver una infraestructura que no estaban acostumbrados, que es ver un parque o una torre. Entonces, estos fueron los impactos que se dieron. Entonces, de esta manera, pues aquí vemos en Sin Proyecto que la mayoría de impactos severos estaban en el tema del cambio ecosistémico que han tenido, ya una alteración de las especies florísticas endémicas, alteración en los hábitats de fauna local, cambios de composición de infraestructura de fauna silvestre. Ya en Conproyecto, pues vemos que la modificación de las coberturas vegetales van en el tema de esta nueva estructura que va a haber una reconversión del uso del suelo, también alteraciones en el tema de las rutas de vuelo de las aves, esto en el tema de las torres, que vamos a ver qué medidas se estableció para disminuir este impacto específicamente. Entonces, en esos impactos se establecieron por cada medio una serie de medidas de manejo. ¿Para qué? Estas medidas de manejo lo que buscan es prevenir, mitigar, corregir y compensar, o compensar los posibles impactos que pueda causar los proyectos. Este documento de las medidas de manejo es algo fundamental en un estudio de impacto ambiental, porque la manera cómo se van a entrar a prevenir los impactos potenciales de un proyecto. Entonces, como les decía, en la parte física venimos a ver el manejo de los taludes y el tema de las escorrentías. Va a haber un proyecto, un programa especial de manejo de material de escombros, lo que comúnmente se conoce como SOGMENS, ese material sobrante que no se puede reutilizar en la construcción. Tienen que ser dispuestos en unas zonas, bajo unas estructuras y un diseño especial para que no genere afectación y cambio en el paisaje. Tenemos un manejo de los residuos sólidos y líquidos. Estos son residuos que se generan de la parte doméstica, es decir, de aquellos baños portátiles, de los lavamanos portátiles de las personas que van a trabajar en el proyecto, los residuos sólidos que se generan en la parte de los alimentos, de la hidratación y demás. Esto va a ser con un manejo especial entregado a las empresas que son autorizadas en la región. Tenemos un manejo de cruce de cuerpo de agua. Si bien no se va a hacer captación de agua, sí se van a pasar algunos cuerpos de agua. Entonces, para esto se establece una ficha de manejo especial donde dice qué se tiene que hacer, si una alcantarilla, obras menores civiles para no generar afectación en eso. En cuanto al manejo de emisiones de campos electromagnéticos, esto tiene que ver con el área de servidumbre que se deja en las torres, ¿sí? Dada la altura y la cantidad de energía, se establece una área de servidumbre que esta es establecida para salvaguardar la seguridad de las personas y que no se afecten por la estructura. Obviamente esto limita algunas actividades, pero
no las actividades tradicionales agropecuarias de la región. Tenemos el manejo de emisiones atmosféricas de aire y ruido, como lo explicaba el ingeniero, hay unas características de estos que no se pueden sobrepasar, por eso se establece esa ficha de manejo. Lo concerniente a lo biótico, aquí vemos un manejo de remoción de cobertura, porque obviamente se va a generar un descapote por el tema de las torres, tiene que darse un manejo especial para eso. El tema del manejo de la flora, el aprovechamiento forestal, un manejo de protección de conservación de hábitats. Aquí tenemos la ficha correspondiente al tema de las epífitas, ya que algunas son o tienen un carácter de, si llegan a tener algún carácter de veda nacional, ahí tienen una ficha de manejo especial para eso. Tenemos el manejo de hábitats de población de fauna silvestre, de comunidades hidrobiológicas, que esas son las que están en los cuerpos de agua de la región. Y como les decía, hay una instalación de desviadores de vuelo, esto para disminuir las situaciones de que lleguen a presentarse accidentes o que las aves lleguen a estrellarse con la infraestructura de torres. Estos desviadores de vuelo en algunas zonas son como unos balones naranjas que se instalan, otras veces pueden ser unos resortes que generan ondas para desviarlos, o bueno, hay muchas estructuras que ponen, estos se instalan en aquellos lugares donde se caracterizó que hay más frecuencia o por donde más pasan las aves, ya sea en su trayecto normal o cuando hay migración a alguna zona del país. En cuanto al tema social, tenemos que está la ficha de información, participación, atención a la comunidad, contratación de mano de obra y bienes y servicios, el manejo y afectación a terceros, la capacitación y la concientización al personal vinculado al proyecto. Tenemos un tema de ingreso a predios, sí, porque pues este proyecto digamos que la unidad directa de intervención son predios privados donde vamos a tener un ingreso a estos, un manejo de los accesos y una prevención de la accidentalidad. Todo eso lo que se busca es los impactos negativos, que lograrlos controlar, es decir, prevenir, y los positivos que se mantengan en el tiempo. En cuanto al documento de compensación del medio biótico, este es un documento, como nos lo explicaba el ingeniero Jason y la ingeniera ya en el comienzo, complementario que se presenta a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Este documento se está construyendo de conformidad con el marco normativo nacional, es decir, con lo que establece la resolución 0256 del 2018, donde a nivel regional, a través de la resolución 661 del 2017, se establece la guía para implementar las compensaciones en el Atlántico, pero en el año pasado sale la resolución 0887, que ya establece el portafolio de las áreas prioritarias para compensar. ¿Esto qué quiere decir? Que esta compensación o esta normatividad que nos dice a nosotros al estudio de la empresa, qué compensar, cuándo compensar, dónde compensar y cómo compensar. Ya en cuanto al cronograma, pues se busca radicar este estudio a finales de julio o a inicios de agosto de este año, de tal manera que en la ANLA arranque su evaluación entre agosto y noviembre. Ahí quiero hacer una aclaración. La ANLA como autoridad es autónoma y ellos también hacen reuniones con las comunidades. Entonces, estas reuniones con las comunidades son establecidas en los tiempos, hora, fecha, día que ellos consideran, y lo único que nosotros hacemos es convocar a las comunidades, más no tenemos injerencia en la fecha y en nada de eso. Entonces, para que ustedes lo sepan, van a ser convocados por la ANLA para una reunión para saber si ustedes conocieron el proyecto, si se les presentó el proyecto o de qué manera se les presentó esta información. De esta manera queremos, Guayepo Solar y Genostrum, obtener la licencia para diciembre del 2020, de tal manera que se inicie una primera fase de construcción en agosto del 2021, una segunda arrancaría en noviembre del 2021, de tal manera que en febrero del 2023 se arranque una primera fase de operación y la segunda en mayo del 2023. Entonces, esto es los resultados del estudio de impacto ambiental, eso es el proyecto, este es el cronograma. Entonces, doy el espacio para las inquietudes. Veo que aquí hay dos en el chat. Hay una que hace Natalie Jambrundi. Me disculpa si pronuncié mal el apellido, me disculpo.
y es qué metodología utilizaron para evaluar los impactos ambientales y por qué la evaluación con y sin proyecto no están ambas en porcentajes o en números, lo anterior para que sea más sencillo entender y comparar los impactos sin proyecto. Entonces, perdón. De acuerdo, María, si quieres, Sí, ya. yo apoyo la respuesta, ¿sí? Sí, señor. Ok. La metodología que se utilizó fue la metodología de CONESA, modificada por WSP 2020. Entonces, digamos que en términos generales fue CONESA. Se hicieron unos impactos, se generó la matriz de impactos acorde a las actividades del proyecto. Tal vez no se vio en la diapositiva bien, pero ahí están los porcentajes de los impactos que se internalizaron y donde se hicieron los análisis de superposición y de análisis del proyecto. Si se requiere un detalle más a fondo, con gusto podemos ampliar el capítulo de evaluación ambiental. Le podemos enviar, nos puedes escribir al correo que está en pantalla, proyectosocial@gmail, y te compartimos un poco más y ampliamos más el detalle, porque pues, la metodología es muy amplia y pues de pronto este no es el espacio para explicarla, ¿vale? Estoy aquí revisando en el chat a ver si tienen preguntas. Entonces, pues no, le cuento que no hay preguntas al respecto en el chat. Pues yo me imagino que el tema de la luz sigue sin llegar a... ¿Aló? ¿Aló? Sí, señora. Perdón, señora. Aló, ¿Quién nos habla? tardes. Wilmar Machado, presidente de Acción Comunal del Corregimiento de Cascajal. Don Wilman, muchas gracias. Cuéntenos cuál es su inquietud. Bueno, con respecto al proceso pues, del proyecto, las compensaciones, se sabe que el proyecto va a generar una serie de deforestación en el territorio donde se van a construir los paneles solares. La situación está en que las compensaciones casi siempre las están haciendo en otros sectores, y es algo que me preocupa, porque mientras más deforestación y más se nos aleja el nivel freático, las lluvias son más escasas y esas cosas. Entonces, ¿cómo sería para gestionar que las compensaciones se hagan por lo menos alrededor del proyecto? No en un área muy cercana, pero sí en un área por lo menos adyacente al proyecto, para poder volver a jalonar el nivel freático hacia la región, hacia el sector. Muchísimas gracias. Pues no sé si están viendo aquí la diapositiva de la parte biótica. Sí, de acuerdo, María, si quieres apoyo un poco la respuesta. Sí. En este momento se está proponiendo a la Corporación Autónoma Regional el plan de compensación. Estamos en concertaciones con ellos, pero ya le expusimos nuestra estrategia, y la estrategia siempre va a ser, como primera medida, hacer una compensación en los predios donde se va a desarrollar el proyecto. Lo que pasa es que la totalidad del área no cumple con la normativa que exige la Corporación Autónoma Regional. Pues sí, claro, una parte, un porcentaje de área va a estar compensada dentro de los predios, y el resto del porcentaje, para cumplir con la legislación, con el plan de compensación y con el decreto que nos exigen para aprobarnos el plan de compensación, sí tiene que ir a unas zonas de áreas protegidas. Pero sí, o sea, estamos y ya tenemos digamos un guiño, entre comillas, de la corporación,
donde nos dijeron, bueno, a sembrar y van a reforestar y van a hacer un programa dentro de los predios, es válido, pero complementando con otros programas en otras áreas protegidas. Entonces, sí va a haber compensación dentro de los predios donde se va a desarrollar el parque. No sé qué otra inquietud Sí, tengan. Es que una de las preocupaciones, yo también, aparte de ser presidente de Acción Comunal, soy consejero territorial de planeación. Y hemos tenido una lucha con la Corporación Autónoma Regional y con el ANLA con respecto a las compensaciones, porque han habido muchos proyectos y que hemos recibido la afectación. Inclusive en Cascajal, ahorita mismo estamos recibiendo una afectación con respecto a la doble calzada que hicieron Sabana Larga Palmar. En la época en que no la habían hecho, el Cascajal no sufría de esos vientos y levantaban techos. Ahora, como abrieron esa doble calzada, quitaron unas barreras, ahora Cascajal, cada vez que hay viento, nos tumba 8, 20 casas, 25 casas, nos levantan los techos. Con esta preocupación, hemos venido siempre porque precisamente las corporaciones no exigen las compensaciones a los proyectos. En el plan de desarrollo municipal y en el plan de desarrollo departamental, logré que se incluyera, como el Atlántico es un departamento muy pequeñito y no tiene extensiones de tierra para crear esos bosques, entonces logré incluir que se utilizaran las bermas de las vías para que se hicieran ciclorrutas arbolizadas, buscando la forma de que tuviéramos espacios en esos lugares para así poder arbolizar el sector. Y pensando en estas obras que vienen, no soy enemigo de las obras porque van a traer beneficios para la comunidad, pero sí me preocupa es esa parte que vamos a quedar sin arbolización, por lo menos 1 hectárea, así sea ganadera. En su entorno tiene, por decir algo, 40, 50, 200 árboles. Y al llegar los paneles solares van a quedar prácticamente sin nada de árboles. Entonces, esas compensaciones son las que quiero que de pronto ustedes, como empresa y con la responsabilidad social empresarial, comencemos a tocarlas dentro de los corregimientos. De acuerdo, yo le respondo de pronto al señor, ¿cómo es su nombre, perdón? Wilmar Machado. Al señor Wilmar, de acuerdo. Desde el estudio de impacto ambiental, nosotros estamos obligados a presentar ese plan de compensación. Y ese plan de compensación también es digamos, de consulta pública en la CRA, donde se va a informar, donde se van a gestionar, digamos, el mecanismo para que precisamente las personas que van o sea, o el operador del parque o el constructor tenga claro dónde van a hacer esas compensaciones y que le quede la obligación de esas compensaciones. Entonces, desde el estudio de impacto ambiental se generan los planes y programas específicos que van a ser de seguimiento para la ANLA. Entonces, cuando se genera la licencia ambiental del proyecto, ustedes van a poder revisar esa licencia ambiental, es pública, y van a ver las obligaciones que se tienen y que van a surgir del proyecto enfocadas a compensación, enfocado a lo que dice la CRA y enfocado a lo que se generó en el estudio de impacto ambiental. El tema paisajístico, que es un tema que también está tocando, en ese tema paisajístico nosotros estamos formulando un programa de manejo paisajístico, de revegetalización y reforestación, para que en el momento de que el operador que se encargue de construir el parque tenga en cuenta esos test de manejo, y eso va a ser objeto de seguimiento en los ICA de la licencia, en los informes de cumplimiento ambiental, que van a ser año a año o algunos son cada 6 meses, ya depende de lo que exija como tal la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Pero esas dos, digamos, esas dos situaciones
estamos obligados a cumplirlas, primero, desde la CRA, desde el decreto de compensación, y segundo, desde el seguimiento que va a ejercer el ANLA. Entonces, tenga seguridad de que pues, esto es un proyecto diferente, que está regiéndose por un manual de compensación nuevo, y eso está estipulado ya tanto en la ANLA como en la CRA. Entonces, y va a estar obligado el concesionario a responderlo. Ahí sí no se puede, digamos, no puede evadir la responsabilidad porque tendría unas sanciones específicas como tal el constructor del proyecto. No sé si respondo la pregunta. Si se quería ampliar, igual, puede consultar con la CRA, podemos consultar también pues, con la ANLA, no hay ningún inconveniente, pero el estudio de impacto ambiental va en esa línea. No sé si Adriana quiera... Inge, aquí hay otra pregunta que, pues digamos, yo pensaría que iría en contravía de esa inquietud que nos presenta el presidente de Junta de Cascajal, porque preguntan, ¿qué pasará con las compensaciones después de 30 años? Si se devuelven los terrenos, ¿sería posible deforestar para hacer ganadería? Entonces, por eso, digamos, como para complementarle un poco la pregunta, Inge, por eso es que a veces las áreas son establecidas o digamos ahorita, dada esta nueva guía metodológica para establecer la compensación, son áreas establecidas por las corporaciones porque son áreas que son protegidas como tal, es decir, que no van a tener ninguna intervención, donde van a generar o van a ser áreas para proteger un acueducto o un cuerpo de agua que surte acueductos, bueno, muchas cosas, porque digamos, ¿qué pasaba antes? Se hacía la reforestación en el mismo predio y los propietarios no seguían cuidando, se dejaban morir los árboles o incluso a veces ni los sembraban. Entonces, el proyecto sí lo que busca y digamos que es la invitación, estos proyectos tienen un carácter amigable, porque como les decía, genera un proceso de restauración, de reconversión de uso del suelo, que incluso es más amigable que cuando lo hace el mismo hombre, ¿sí? Porque es la misma naturaleza volviendo, descansando de la presión ganadera, descansando de este trajín del ganado, entonces, porque van a ser unas estructuras que si bien van a estar hincadas, ¿sí? Y que van a tener una rotación, no van a tener el mismo peso ni la misma generación de gases que, digamos, a veces produce una ganadería extensiva. No, hay un agradecimiento que hacen, que es el tema de dar a conocer María, este proyecto. Sí, señor. Lo escucho, Inge. Te complemento la respuesta y es que hay dos cosas aquí importantes. Primero, ¿me escucha? ¿Sí me escuchas? Sí, señor. ¿Ahí me escuchas? Sí, Inge, yo lo escucho. Okay. Ah, ok. Listo. Entonces, hay dos cosas aquí. Ok. Hay dos cosas importantes y es que la primera, es que los propietarios de los predios donde se va a hacer la compensación van a firmar unos documentos donde se comprometen a que esas compensaciones van a ser, digamos que, objeto de seguimiento. Entonces, la ANLA y la corporación, ellos van a ir a campo, van a ir periódicamente a ver cómo está evolucionando esa compensación. Luego de los 30 años, esperemos que la legislación de aquí a allá no cambie, esperamos que la legislación sí se mantenga y que ellos se comprometan a que esas compensaciones sigan siendo del mismo modo. Eso está pasando ahorita. Entonces, por ejemplo, en el parque solar más grande que en este momento existe en Colombia, construido, nosotros como empresa WSP fuimos interventores ambientales de ese parque. El Paso, yo fui precisamente interventor de ese proyecto y ahí se hizo un corredor ecológico por la mitad del parque solar, donde eso es objeto de seguimiento por la ANLA y por la corporación. Entonces, allá ustedes pueden ver ese ejemplo de parque solar. Me parecería importante que vieran cómo se manejó el tema social, cómo se manejó el tema biótico de compensación, los impactos generados. Me parece que es un buen ejemplo para que lo revisemos. Y
específicamente en esta zona, donde nosotros tanto la hemos revisado y mapeado, las compensaciones van a darse en zonas donde ya en zonas de bosque de protección, por ejemplo, de los arroyos, para que los arroyos tengan un mejor comportamiento geotécnico y no haya socavación en las orillas, que en los momentos de crecida o invierno, pues haya un poco más de agarre en la tierra y que no se inunde. O sea, el parque va a tener un diseño, como lo dice Maribel, amigable, y va a tener un seguimiento estricto por parte de las autoridades ambientales. Como les digo, esperemos que de aquí a 30 años no cambie la legislación y nos implique retroceder en lo que se avanzó. Por ahora, lo que estamos pensando es que el proyecto inicie, que el proyecto se desarrolle, que hayan esos corredores ecológicos, que haya esa compensación dentro del parque. Ustedes van a ver unos paneles, pero no simplemente van a ver el terreno árido, sino también van a ver unas zonas donde se va a reforestar. Hay un manejo paisajístico que tiene que estar y que va a estar obligado el constructor a generar, ¿sí? Y todo está amparado bajo la licencia ambiental, que es un documento público que lo pueden. Ingeniero, se le fue la señal, pero entonces para retomar esa información, Sí, hay otra pregunta, María. leía cuando ya esté radicado y se tenga pronunciamiento, del ANLA, es un documento público que ustedes pueden consultar. Hay otra pregunta que nos hace OneWay P Smart 2019. Dice, buenas noches, es importante que nos estén dando a conocer este proyecto y pregunta, ¿cómo sería la participación de la mano de obra de Cascajal y cómo será escogido el personal? Entonces, le doy el espacio a la ingeniera Adriana. Buenas noches, nuevamente. La mano de obra, la capacitación, primero vamos a estar haciendo una convocatoria para que se suscriban y se inscriban a la capacitación y de ahí será el contratista el que va a estar escogiendo el personal que los colabore, para colaborar en la fase constructiva del parque. No sé si eso responde la pregunta o si tienen alguna pregunta adicional. No, Inge, pues en el chat no tienen más preguntas y estoy revisando el WhatsApp. Aló. Creo que hay otra pregunta. Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, es que me llama mucho la atención la parte de los contratistas que vayan a contratar el personal, porque la Junta de Acción Comunal de Cascajal, cuando se hicieron las dos primeras reuniones, le estuvo preguntando en ese momento a la doctora Soraya Mantilla que cómo haríamos nosotros para aspirar a que por lo menos contrataran un personal de acá del corregimiento. Entonces ella nos estuvo comentando que había que asociarse, organizarse y esas cosas. ¿Qué ha hecho la Junta de Acción Comunal? Ha buscado un convenio con unas empresas amigas, por decir algo, empresa de vigilancia Acrópolis, Seguridad Acrópolis, y empresa de ingenieros eléctricos Sodia. Ellos han hecho un convenio con la Junta de Acción Comunal y nosotros quisiéramos que de pronto ustedes tuvieran la oportunidad de estudiar el portafolio de esas dos empresas que en aras nos están beneficiando porque nos están capacitando el personal de acá local para poder así aspirar a unos cargos dentro del proyecto. Entonces, precisamente, ¿qué deberían hacer o dónde tendrían que ellos por lo menos presentar sus portafolios de servicios de experiencia para que sean tenidos en cuenta? Y están aquí presentes ahorita en la reunión. Para el portafolio de servicios que tienen, lo pueden enviar a guayeposocial@gmail.com, el email que ven en sus pantallas. Y en cuanto a la capacitación y la selección del personal,
esto viene en una fase más adelante y de todas maneras vamos a estar comunicando esta información de la capacitación y cuando se esté contratando con las 5 unidades territoriales que hacen parte del proyecto. Pero para la información nosotros no, o sea, no le podemos imponer al contratista su metodología ni su manera de trabajar, pero sí sabemos que van a necesitar la mano de obra y que una de las partes y uno de los compromisos es de utilizar la mano de obra local que se pueda. Por eso estamos moviendo todo para hacer las capacitaciones. Dime, pa. Hay otra pregunta que la hace iPhone Erolando, que dice, ¿qué posibilidad habría de que en las zonas de compensación se pudieran manejar partes ecológicos que permitieran mantener el entorno y hacer un negocio sostenible? Ingeniero Jason. Yo creo que sí, es posible, pero pues eso toca, me parece bueno para anotarlo. Es una opción incluso de, no sé cómo lo ve Adriana, pero creo que es una opción también de valor compartido, ¿no? Hay que proponerlo, hay que estudiarlo para presentarlo a tanto la ANLA como la CRA, pero siempre Yo teniendo creo en que eso cuenta lo podemos, el tema de seguridad del entorno eléctrico, ¿no? Hay un área en lo que llamamos nosotros la trompa del elefante del proyecto Guayepo, que ya tiene una zona que es de alta, está priorizada por la corporación y que estamos nosotros proponiendo como área para compensar dentro del mismo territorio. En esa área podemos hacer, en la propuesta que le estamos por presentar a la corporación esta semana, la propuesta de hacer un parque ecológico ahí. Yo creo que sí, sí es factible. Lo podemos manejar que sí, y nos sirve nos sirve para ambas cosas. Uno, para compensar, y la otra como un proyecto de valor compartido, como mencionaba el ingeniero Jason. Me parece muy buena sugerencia y creo que sí la podemos incorporar. Muchas gracias, iPhone Rolando. Sí. A mí me parece excelente la sugerencia. Esas ideas son las ideas que enriquecen el proyecto. O sea, proponer un tema así en una zona donde Adriana dice que es viable, digamos que manejar un tema así, yo lo veo también desde el punto de vista de seguridad, desde la infraestructura eléctrica, y todo concuerda, perfectamente se puede lograr. Lo vamos a proponer. Jason, sé que Marcelita no está con nosotros hoy, pero debe estar trabajando justo en el documento. Si porfa lo comentamos ahorita después para incluirlo, que no se nos pase. Sí, claro, Duna, ya lo tenemos anotado, sí señora, ya está anotado para poderlo charlar con ella, sí. Bueno, no siendo más, yo creo que podríamos despedirnos, pero sin antes agradecerles a todos por la participación, por el interés y por el entusiasmo con el proyecto. Hemos siempre tenido una acogida muy grande por parte de ustedes y les agradecemos muchísimo. Muchas gracias por esta presencia. Vamos a estar haciendo otra socialización, igual esta misma, mañana en un otro horario,
por la contingencia que tuvieron con la luz, si ustedes pueden ayudarnos a promoverla para tener la mayor cantidad de participantes, y el objetivo es que la mayor cantidad de personas de la comunidad se enteren del proyecto, se empapen de él, hagan las preguntas y estén familiarizados con el proceso. Y de nuevo, muchísimas gracias al equipo de WSP también y a todos mis compañeros que me están acompañando. Muchísimas gracias, ingeniera Diana. Ingeniero Jason, para que sea usted quien despida de parte de WSP. Gracias. Gracias. No, de parte de nosotros, les agradecemos los comentarios. Súper oportuno. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. ¿Sí? Creo que tengo el audio un poco lento, pero no, agradecerles a todos por la participación. Muchas gracias por los aportes. Son aportes supremamente enriquecedores. Esos son los aportes que necesitamos para promover. Todas las sugerencias, anotaciones, solicitudes, escríbanlas al correo. Es importante que lo hagan. Es muy importante que se manifiesten como comunidad, que lo escriban para tenerlo en cuenta como partícipes del proyecto. Nada. Uy, ¿qué fue? Ingeniero Jason. No, pues repetir el correo guayeposocial@gmail.com para que allí inquietudes que tengan, con gusto las atenderemos y las haremos rotar a las personas que sean dolientes de ellas. Agradecer a la ingeniera Adriana por este espacio, al ingeniero Jason y a todas las personas de Cascajal que nos acompañaron. A Rafael, allá que se encuentra con nuestra Junta de Acción Comunal de Cascajal, a los presidentes de Junta que se reunieron, muchísimas gracias. Estaremos informando la otra reunión que se va a programar para que las otras personas que no pudieron estar nos acompañen. También les vamos a enviar la memoria de esta reunión, donde van a recoger las preguntas que se hicieron y se les enviaremos en su momento. A todas las personas, muchísimas gracias, que tengan un resto de noche muy tranquila y que mañana tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.